¿Qué tal, compañeras, compañeros? Muy buenas tardes. Comentarios, abuelo rasante. Como anunciamos en la mañana, desde el día de ayer, vamos a abordar el día de hoy el tema combinado que hace a la situación actual de nuestro país relacionado con el COVID-19, la crisis económica mundial y su expresión en México, y el plan de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que consiste en la creación de 2 millones de empleos durante este periodo. Y por supuesto, en ese contexto vamos a ubicar qué es lo que nos corresponde hacer a los trabajadores electricistas. Bueno, comenzaré diciendo que los datos que voy a dar son datos que tienen sustento. Los podemos localizar tanto en la página del Fondo Monetario Internacional. Hace unos minutos publiqué algunos de estos datos en mi muro de Facebook, tanto del Fondo Monetario Internacional como de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, nuestros comentarios los estamos sustentando en cifras que, por supuesto, nadie va a rechazar, nadie va a decir que son de organizaciones de ultraizquierda, sino que están fundadas en datos de organismos que, por supuesto, criticables y todo, siguen el contexto de estos dos grandes temas que vamos a abordar. Muy bien, todos estamos muy al tanto, porque no nos perdemos las conferencias que nos da el doctor Hugo López-Gatell, de que con el informe del día de ayer, aunque la cifra fue alta, se está demostrando que la curva se está aplanando. Esta discusión ya se ha dado, solamente la gente bastante cerrada y obcecada, que responde a los intereses de la oligarquía, se niega a esta situación. Si el gobierno no hubiera actuado correctamente en tiempo con las políticas de mitigación para enfrentar la pandemia mundial, estaríamos o hubiéramos vivido situaciones muy semejantes, muy parecidas a las que están viviendo todavía algunos países a nivel mundial. Recordamos los casos de Francia, Italia, Alemania, etcétera. Y en América, en las Américas, como se dice, la situación que priva esta pandemia en los Estados Unidos de Norteamérica y particularmente en Brasil, que se coloca ya como la parte central del epicentro a escala continental. Es decir, si nuestro gobierno no hubiera actuado en consecuencia y a tiempo, nos hubiera rebasado el problema. Y lo que nos muestran los datos es de que contamos, el país cuenta con suficiente capacidad hospitalaria y que las medidas que estamos siguiendo, fundamentalmente la sana distancia y el quédate en casa, estamos logrando vencer a esta pandemia. Faltan algunos días y vamos a salir avantes, vamos a entrar a una nueva normalidad con una serie de medidas que vamos a seguir rigurosamente, sobre todo quienes formamos parte de los grupos vulnerables, me incluyo entre ellos, como los adultos mayores. Yo ya cuento con 70 años y me considero vulnerable ante una situación como la que estamos viviendo. Eso por un lado, pero es muy curioso esta crisis sanitaria mundial derivada de la pandemia del COVID-19 exacerbó una crisis que ya se había anunciado desde el año pasado y que afecta a la economía global. ¿Qué nos dicen los datos, en este caso, de el Fondo Monetario Internacional? Tengo yo aquí a la vista los datos que publicaron, mismos que ustedes pueden verificar en las dos publicaciones que presenté en mi muro de Facebook, y nos muestran que a nivel mundial lo que se pronostica para el resto de este año es una caída del Producto Mundial, del Producto Interno Bruto de todo el mundo,
de un -3% y una recuperación, según estos mismos datos, del 5.8%. Es muy importante darle lectura a algunas de estas cifras. Por ejemplo, en Estados Unidos, la caída de su Producto Interno Bruto será del orden del -5.2%. Y habrá una recuperación, según este pronóstico, del 4.7% para el próximo año. En el caso de todo lo que abarca el mercado común europeo, la caída será de -7.5% y una recuperación para el próximo año del 4.7%. Pero miren, subrayo esto. Nos dice el Fondo Monetario Internacional que la caída de la economía en la zona del euro será de -7.5%. Y aquí echan las campanas al vuelo, denostan a nuestro gobierno, porque de acuerdo a estos datos, de acuerdo a estas cifras comparativas, para el caso de México, el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del -6.6% y una recuperación del 3% para el próximo año. Pero aquí los neoliberales, conservadores, los sopilotes, coprófagos de la derecha, de los conservadores, se agarran de cualquier cosa. Hubieran querido cifras como las que estamos viendo en Brasil o en los Estados Unidos para hacer responsable a nuestro gobierno de todos los males. Y hubieran querido, por supuesto, una caída mucho mayor de la que está pronosticando el Fondo Monetario Internacional. Daré algunos otros datos, pero insisto, estas cifras están disponibles en las páginas del Fondo Monetario Internacional, tal y como las pueden ustedes leer en un muro de Facebook. Para el caso de Alemania, se pronostica un -7%. Para el caso de Francia, un -7.2%. Para el caso de Italia, -9.1%. Y así, es decir, estamos ante una crisis mundial. Y aquí nos quieren hacer creer, ignorando lo que pasa en todo el planeta, como si fuera un fenómeno reducido a escala nacional y que la crisis solamente se está expresando con estas cifras en nuestro México. Brasil, el Brasil de Bolsonaro tendrá una caída del -5.3% y una recuperación del 2.9% para el próximo año. Son muchos datos, solamente estoy ilustrando con esta información que estamos frente a un problema que afecta a todo el mundo. Ahora, cuando digo afecta, ¿a qué me estoy refiriendo? Porque a veces no se entiende cuando uno dice que cae el Producto Interno Bruto a nivel mundial, a nivel continental, en Europa, en África, en Asia, China, el gran productor a nivel mundial, no va a caer, pero tenía un crecimiento del orden del 7% en los últimos años, en la última década, y solamente va a crecer el 1%. Pero más allá de estas cifras que hablan del Producto Interno Bruto, que no es otra cosa más que la riqueza que se produce en cada país y a nivel mundial, lo que nos llama más la atención, y a eso me estoy refiriendo, es cuáles son los efectos sobre el pueblo, sobre los trabajadores. Reconociendo que, de acuerdo a las cifras de la OIT, la fuerza de trabajo, la población económicamente activa a escala mundial, suman 3.500 millones de personas, de trabajadores. Y nos dice que la mitad de esta población activa a nivel mundial va a sufrir los efectos combinados de la crisis económica a escala planetaria y exacerbados por la pandemia del COVID, que obligó a todas las economías a replegarse, a confinarse, a efecto de poder mitigar una pandemia frente a la cual todavía no tenemos una cura y esperamos
esperamos con mucha fe y esperanza de que se pueda lograr antes de que concluya este año. Entonces, ¿cómo va a ser este efecto para el caso de México, en donde, de acuerdo a los datos del INEGI, tenemos alrededor de 57 millones que integran la población económicamente activa, de la cual, esto es muy importante, 32 millones, es decir, el 57% de ese total de 57 millones están en la economía informal. Somos de los países en el mundo y en América Latina que tenemos un elevado componente de economía informal, de trabajadores que carecen de lo más indispensable, no cuentan con contratos, sus salarios son precarios, sus condiciones laborales de seguridad e higiene también están a la baja, resultado de más de 35 años de neoliberalismo, y ahora los perdedores del PRIAN quisieran que esto se corrigiera de la noche a la mañana, pero reclaman que se vuelva al pasado neoliberal. Miren nada más qué facilita, ¿no? ¿Qué está planteando los neoliberales, los conservadores, la gente del PRI y del PAN, para hablar en plata? Y dos, tres partiditos que le hacen el juego a un sector de la oligarquía en México. Quieren que el país se vuelva a endeudar, se endeude más de lo que ya está endeudado. Quieren que haya rescate de las empresas. Quieren dejar de pagar impuestos. Tal cual, ¿eh? Ahí están los documentos de este títere charro de los empresarios de un sector de la oligarquía, Carlos Salazar, que dice que no, pero los documentos lo denuncian y los documentos son públicos, son comunicados en los cuales el Consejo Coordinador Empresarial ha expresado sus demandas para que, sugiriendo, presionando para que el gobierno de nuestro país se endeude más y haya rescate, no paguen impuestos y todos felices, que se apriete el cinturón el pueblo, pero ellos quieren seguir con sus altas ganancias a costa de la miseria del pueblo mexicano. ¿Qué está planteando nuestro presidente? Miren, el tema es muy amplio y me voy a concretar a lo siguiente. Tengo aquí a la vista, y ustedes lo pueden también bajar de internet, de las conferencias matutinas de nuestro presidente, de dónde van a salir y mediante qué políticas la creación de esos 2 millones de nuevos empleos que está planteando nuestro presidente para enfrentar la crisis económica mundial y su expresión nacional exacerbada por la crisis sanitaria del COVID-19. Nos está hablando él a lo largo de estas páginas de la creación, para ser exactos, de 2.093.364 nuevos empleos. ¿De dónde salen? Salen de Jóvenes Construyendo el Futuro, salen del programa de mejoramiento urbano con 50 ciudades adicionales, 228,000 nuevos empleos. Sale del programa Sembrando Vida, 202,000, del Tren Maya, 80,000, de la construcción de la refinería de Dos Bocas, 72,000. Por cierto, todos estos planes, proyectos, están ya en marcha, con todo y que estén abominando y escupiendo sectores de la oligarquía que quedaron inconformes porque se les fue el gran supernegocio del siglo, que era la construcción de ese aeropuerto internacional en el lago de Texcoco. Salen del Banco del Bienestar, salen de la contratación de médicos y enfermeras, de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, y es una relación que hace un total de 29 proyectos, pero me quiero detener en uno particularmente porque tiene mucha importancia para los trabajadores electricistas. Es decir, dentro de este cúmulo de 29 proyectos para la creación de esos 2.093.000 empleos a nivel nacional, hay alguno que nos llama mucho la atención. Aquí están. Y es
ni más ni menos, en el punto 16, el proyecto 16 dice generación de energía eléctrica con la modernización de plantas. 11,644. Ahí está. Ahí está. Ahí lo pueden ustedes ver. Generación de energía eléctrica con la modernización de plantas que van a crear 11,644 empleos. Todo esto, ¿qué nos muestra? Que el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha actuado correctamente y en el marco de esta crisis económica mundial exacerbada por el COVID-19, hay planes, hay proyectos que nos van a permitir salir avantes. Y en ese contexto entramos también los electricistas. Pero hay que hacer valer nuestra voz, hay que alzar nuestra voz. No van a llegar a tocar a nuestra casa preguntándonos que si queremos entrar, recuperar nuestro trabajo en el sector eléctrico. Tenemos que alzar la voz y decirle a nuestro presidente que estamos con él, que apoyamos su política para combatir el COVID-19, que estamos de acuerdo con los planes que están instrumentando desde su gobierno para enfrentar el desempleo que se anuncia de la crisis económica mundial y su expresión a nivel nacional, pero que también cuente con nosotros. Entre los 44,000 trabajadores electricistas, estoy hablando de todos, aunque voy a precisar algo, particularmente entre los electricistas democráticos, que es la gran mayoría de esos 44,000, porque solamente una ridícula cifra de no más de 1,500, 2,000 son los que apoyan al charro empresario Martín Esparza. Hay mano de obra en ese sector, en ese grupo de trabajadores, en esos 44,000 electricistas. Hay conocimiento, hay destreza, hay formación profesional y técnica para servir donde fuimos capacitados, donde hicimos nuestra historia laboral, que es en el sector eléctrico nacionalizado, en Luz y Fuerza del Centro, para ser más concreto. Entonces, existen ya las condiciones, pero hay que alzar la voz. Mi propuesta es muy sencilla. No podemos salir a la calle en este momento, pero sí podemos alzar la voz y estar muy al pendientes en las conferencias matutinas. Cuando estos temas se aborden, se están abordando ya, muy probablemente en esta semana o en la próxima, se aborde el conjunto de estos planes, porque hay interés nacional para conocer a fondo y de manera desglosada cómo vamos a enfrentar esta crisis económica en México, para que en ese trayecto, a lo largo de esas conferencias matutinas, nos coloquemos frente a nuestra computadora, estemos atentos en el Facebook, pero también en WhatsApp, con todos los recursos que tengamos a la mano, con textos pequeños, pero puntuales, diciéndole a nuestro presidente, estamos contigo, presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también te demandamos trabajo y justicia para todos los trabajadores. Frente al COVID-19 hay solución y vamos a salir avante. Frente a la crisis económica mundial, los planes de nuestro presidente nos van a permitir superar esta situación que es consustancial al modo de producción capitalista, y en ese marco tenemos que alzar nuestra voz demandando trabajo y justicia para todos los electricistas. Esa es mi propuesta a partir de este análisis y conforme a estos documentos que hemos estado mostrando. Que tengan todas y todos muy buenas tardes. Trabajo y justicia para todos los electricistas. Buenas tardes.